Bienvenidos a un nuevo programa de análisis del COVID-19. Mi nombre es Víctor López y hoy es lunes 25 de mayo. 70 días de estado de alarma en el que la mayor parte de ese tiempo hemos estado confinados en casa y que hace ya algunas semanas se cerraba la curva de esta primera oleada en esta pandemia sigo diciendo para mí, COVID-19. Es una enfermedad, como veis, que ha transcurrido con un alto pico rápido, muy rápido, en 2 semanas, 3 a lo sumo, para llegar a ese pico meseta y que nos ha costado pues 5 o 6 semanas para empezar a doblar y ya 7 para finalizar. Como dije la semana pasada, está cerrada la curva. Hoy también puedo decir que en el foco A4 ha sido cerrada. Si bien esta última semana ha sido un poco desastrosa, lo voy a dejar ahí, en el tema de datos, tanto en el tema de contagios como, y eso es lo que más me ha dolido, en el tema de fallecidos, ¿no? En el que determinadas comunidades autónomas han ajustado y sobre todo el brutal ajuste de Cataluña que ya quedó en el 16 de abril latente y que ahora se ha terminado de implementar con esos más de 600 decesos y más de 1.800 contagios. Después de todo esto hemos pasado una semana con buenas noticias, un cierre de semana bastante adecuado en el soporte de fallecidos, muy claramente por debajo del centenar, y que augura que esta semana va a seguir en esa misma tónica porque no hay ningún soporte, ni inicio, ni previsión de rebrote para esta semana. Con lo cual, todo es estabilidad, seguir bajando, seguir controlando, régimen hospitalario, régimen de UCIs, etcétera, etcétera. Lo hemos conseguido entre todos. Y bueno, decir por parte de lo que ha pasado también en cuanto a manifestaciones, que bueno, que no es hora, creo, de estas intenciones de derrocar a un gobierno recién salido de las urnas. Bueno, ha habido problemas de gestión, creo que también ha habido problemas en esa situación que deberían hacer pensar a más de un responsable autonómico y del Estado en salir y pedir disculpas al menos por su falta de visión. Fue de todos, pero ellos tenían la responsabilidad final por sus malas decisiones en algún caso en cuanto a infraestructuras o en cuanto a decisiones que nos ponían muy nerviosos a todos, fueron graves, pero que dieron lugar a un colapso hospitalario, ¿no? Todo esto debería ser así también, pero ya digo, creo que una cosa no quita la otra y creo que es hora de estar unidos. Hemos ganado a esta primera oleada de la pandemia. Hay pocas medallas que colgarse, más allá de las de los propios ciudadanos que han obrado con sensatez y de los sanitarios que han estado al pie de su trabajo, ofreciendo lo mejor de ellos. Y bueno, y luego muchos cuerpos, tanto como el tema de seguridad, como el tema de bomberos, policías, etcétera, etcétera, que por supuesto también han estado ahí y han ayudado. Fuera de ahí, bueno, pues pocas medallas que contar, porque a partir de mañana tenemos un luto nacional por, insisto, más de 50.000 o en torno a 50.000 fallecidos, seguro más de 43.000, porque esos están datados en registros civiles y en las consejerías, por ejemplo, léase los más de 14.000 en la de Madrid o los en torno a la misma cifra de la Generalitat de Cataluña. Por tanto, solo entre esas dos comunidades ya están cerca de las cifras oficiales. Lo he dicho muchas veces y bueno, hay que saber ahora estar, hay que respetar a nuestras víctimas, respetar a nuestros muertos, honrarlos y hacer ese luto durante lo que queda de confinamiento. Porque bueno, la desescalada va a ir más rápido, ya no lo han dicho, porque todo va bien y porque es necesario sacar a flote ahora al país. Entonces, en torno a mediados de junio, todo va a ser prácticamente igual, en torno a esa normalidad entrecomillada, por supuesto con medidas de distanciamiento, con medidas de higiene diferentes, pero todo va a recuperar la normalidad y tenemos que estar preparados para ello porque ahora lo que toca es recomponer la sociedad en cuanto a
tanto socialmente como económicamente. Si no, el problema será más grave de lo que algunos piensan. Bien, vamos con todo el informe, vamos con las previsiones, buenas noticias en general para esta semana. Y bueno, vamos a trabajar todas y cada una de las curvas para que veáis, quizá, insisto, en cuanto a previsión, la última versión de este modelo que durante más de 70 días nos ha acompañado. Otra cosa será los resultados, los cuadros de datos con los que seguiremos trabajando y seguiré contándoos. Vamos con ello. En primer lugar, lo que estáis viendo es 3 meses aproximadamente desde el 5 de marzo de trabajo sobre una curva, la de contagios. Últimamente contagios con PCR, pero bueno, lo que podemos ver claramente es que todo el mes de mayo ha sido de control y que no hay a la vista, ¿lo veis? No hay ningún rebrote. De hecho, sigue bajando muy lentamente, pero se está controlando. Como decía, la primera oleada de la pandemia está cerrada, tanto a nivel estatal como en Castilla-La Mancha, donde sí es verdad que está tardando algo más ese nivel de contagios en terminar de cerrar. Sobre todo esta semana ha sido muy estable, prácticamente no se ha movido respecto a la semana anterior, pero no ha aumentado, eso es lo cierto, con lo cual, bueno, estará costando un poquito más controlarla en Castilla-La Mancha, pero finalmente estamos igual que en España, siempre fuimos un poco después, un poco más tarde, como sabéis. Quizá esa intención de pensar que no pasaba nada, pues quizá aquí fue algo más dura de cerrar, pero en fin, el caso es que, como veis, está claro, los datos lo dicen, se hayan cambiado o no, después de homogenizaciones, pues aquí tenéis la curva, muy poco tiempo en subir, mucho tiempo en bajar. Desde luego que hizo mucho el 29M en cuanto a parar ese pico, ¿de acuerdo? Esa medida excepcional ayudó mucho a frenar el pico. Otra cosa fue pues también las medidas de que no fue tan rápido como debería haber sido la imposición del confinamiento. Pero bueno, ahora es fácil decirlo cuando ya todo ha pasado. También digo esto, ¿no? Nadie, absolutamente nadie, fuera de los informes técnicos a los que no se les hizo caso por nadie, pues avisó o pensó que esto iba a ser así, lógicamente. En otros países sí pasó y por eso se habla de milagros portugueses, milagros alemanes, etcétera, ¿no? Aquí no fue así. En Italia tampoco fue así. Hubo países en donde, digamos, que nos pilló. También somos países más expuestos a el exterior, porque tenemos gran entrada de turismo. Fijaos en Francia, que aunque sí que lo hizo un poco antes, el ajustarse, pues al final también ha sido bastante sacudida por esta pandemia, ¿no? En cuanto a qué ha ocurrido en tema de excesos, bueno, pues aquí también tenéis la curva muy parecida a la de contagios, mucho más baja, por eso siempre ha habido una relación o correlación entre ambas. Y bueno, aquí tenéis a los muertos oficiales, a los fallecidos oficiales. A partir de mañana vamos a darles nuestro respeto y nuestro luto nacional, ¿no? Oficialmente son aproximadamente 29.000, pero hemos visto por proyecciones, y las podemos otra vez hablar de ello, que están en torno a los 50.000. Y yo así lo digo porque, además, datado en papel, está más allá de los 43.000 decesos por esta pandemia, ¿no? Fijaos también lo mismo, ¿no? Cómo hemos ido bajando y cómo hemos ido cerrando esa curva. Para mañana la previsión es que estemos para hoy, mejor dicho, para esta tarde, cuando nos den los datos, estaremos en torno a 34. Muy pocos. Es decir, prácticamente habremos cerrado esa curva. Vamos a ver si se cumplen las previsiones, y esta semana la previsión es de estarnos en torno a esa medida residual, en torno a los 20 decesos en media diaria en nuestro país. En Castilla-La Mancha, bueno, pues podemos tener el primer cero hoy. De hecho, el modelo pronostica 2 decesos para hoy. Vamos a ver qué ocurre y bueno, pues abultado, costó más frenar por el tema del descontrol que hubo en su momento en residencias, y también por el problema que hubo en cuanto al colapso, que fue más fuerte quizá en algunas ciudades donde se castigó mucho, como en la provincia de Ciudad Real o la mía, la de Albacete, y bueno, pues eso provocó que fuera algo distinto, lo veis, ¿no? Aquí el pico es mucho más claro y el cierre, aquí el pico duró mucho.
como veis, ¿no? En Castilla-La Mancha lo tenemos como ejemplo. Y bueno, pues estos han sido los 3 meses de horror que hemos vivido por esta pandemia y que ahora, pues, algunos, pues, quieren olvidar, porque ahora de todo esto hay que sacar la unidad y como sociedad avanzar para que no vuelva a repetirse y para, pues entre todos, salir adelante, como hicimos en su momento cuando estábamos en los peores momentos, en ese pico, ¿no? Bien, los ingresos en la UCI, todos siguen siendo buena noticia. Fue la primera variable que os advertí allá a mitad de abril, que daba todo el sentido a que estábamos doblando la curva, ¿os acordáis, no? Y también fue la primera variable que advirtió del tremendo problema que nos venía en ese pico meseta por el colapso, tanto a nivel estatal. Es verdad que en algunos focos, en algunas comunidades autónomas, por ejemplo en la nuestra, en Castilla-La Mancha. Y ha sido la primera variable que nos ha determinado que esto estaba acabado, ¿no? O que se había ganado, aunque el virus sigue ahí y hay que seguir siempre con ese control, pero fijaos que desde hace mucho tiempo está claro que la situación ha acabado y estamos derrotando a este bicho, ¿no? De hecho, pues hoy pronosticamos en torno, como veremos después, por debajo de las 800 UCIs a nivel estatal y por debajo de las 50 a nivel regional de Castilla-La Mancha. Bien, vamos con el reporte y vamos a ver datos, ¿no? Para hoy y para el principio de la semana, que suele ser siempre el peor, ¿no? Y el año, o sea, perdón, la semana pasada a mí me sorprendió para bien que esos días que eran tan malos previsiblemente fueron bastante buenos, ¿no? Y ahí estuvo el cambio en esa semana pasada en cuanto a nivel de decesos, sobre todo porque a nivel de contagios hemos ido reduciendo, pero muy poco a poco. Hay que tener en cuenta también que estamos abriendo toda la desescalada y el virus sigue aquí. Entonces, está muy bien porque no va bajando tan rápido, pero es lógico, pero al menos ni siquiera está estable, ni por supuesto sube. Por lo tanto, rebrote no hay. Contagios PCR confirmados para hoy, pues esperan que pasemos los 236.000. Estaremos en torno a por debajo de los 300. Eso es lo pronosticado para hoy, ¿no? Y en Castilla-La Mancha, pues estaremos con muy poco. Vamos a ver si se cumple, porque esto será indicativo de que esta semana va a ser bastante mejor que la anterior, donde los contagios fueron bastante estables. El pronóstico para hoy es que haya unos 13 nuevos contagios PCR. El nivel de decesos, pues este es el pronóstico también para un modelo que ha cambiado con tantos datos y que ahora es más difícil porque estamos pronosticando un dato muy pequeño. Pero bueno, eso era lo bueno y eso era lo necesario, ¿no? El dato tan pequeño es solo 34 decesos más. Vamos a ver si incluso me confundo para mucho y fueran menos, por supuesto, cuantos menos mejor. Y en Castilla-La Mancha el dato me está llevando a solo 2 decesos más. Vamos a ver qué ocurre también, porque a lo mejor tendríamos el primer tan deseado cero desde hace tanto tiempo en nuestra región. Y bueno, pues estaríamos en los 2.942. Nivel de UCI, ya lo digo, fijaos, el nivel de UCI para hoy en Castilla-La Mancha, el previsible es que estemos en 43, ojalá, pero bueno, ya estábamos ayer en 50, una maravilla viendo las cifras de más de 360 que hemos tenido en algún caso, ¿no? Fijaos dónde estamos ahora y en toda España pues veremos después que estamos claramente por debajo de las 800. Curados, bueno, esto ya son previsiones que hago yo porque ya no nos dan esta información del ministerio, pero el nivel de activos es muy bajo y el nivel de hospitalarios, que sí que lo tenemos, pues es ciertamente también está muy controlado, es muy bajo. Digámoslo de otra manera, hay muy pocas camas hospitalarias per cápita ocupadas por esta pandemia al día de hoy, aunque siguen entrando nuevos hospitalizados, pero el nivel es muy bajo y salen muchos más que entran. Esa es la cuestión. Bien. Bueno, pues esta es toda la proyección y para la semana estaríamos en ese intervalo más reducido de contagios entre 90 ya y 380. El ritmo de alta seguiría en torno a 1000 y los decesos oficiales no creo que lleguen o sobrepasen el soporte no de la centena, sino de 90 decesos. Y bueno, pues vamos con la proyección que yo siempre hago, pues estaríamos, esta es la proyección casi final que me pretendo contaros, estaríamos en torno a los 5.400.000 contagios con asintomáticos y en Castilla-La Mancha habríamos tenido 551.000. Es decir, mis estimaciones de inmunidad son del 27,5% en Castilla-La Mancha y para todo el país del 11,5%. Lejos de la inmunidad de rebaño,
de la que se ha hablado tanto, pero bueno, en Castilla-La Mancha al menos tenemos ese buen dato después de todo, que tenemos mucha más gente en porcentaje inmunizada respecto al resto. Y bueno, pues de aquí deciros que en las proyecciones, esta siempre me gusta contarla, la proyección que os decía antes, fijaos, en Madrid tenemos en la consejería 14.500 decesos prácticamente contabilizados y en la Generalitat tenemos aproximadamente 12.000. Bueno, pues solo entre los dos tenemos más de 26.000 decesos, prácticamente los mismos que hay oficiales, ¿no? Si sumamos el resto y el informe MOMO sobre registro, etcétera, nos iríamos a 43.743 decesos en el país por los que deberíamos hacer luto en estos 10 días, ¿no? Y si hacemos la proyección con otras informaciones que salieron en su momento sobre registros, etcétera, pues nos podríamos ir por encima de los 53.000. Lo que está claro es que esta cifra, unos 44.000 decesos, es tan oficial como la de los 29.000 que tenemos aproximadamente hoy a la fecha. Bien, el calendario se cumplió una vez más y podéis ver semanas anteriores y además se cumplió y lo tuve que bajar en este caso. Igual que esta semana fue mala para el tema de decesos, para esta pues el régimen ha sido mucho mejor. El soporte quedó por debajo de los 70 de media. 66. Y en Castilla-La Mancha fue muy bueno porque conseguimos bajar claramente de la decena, como siempre apunté que era donde deberíamos estar en la semana del 11-17. Bueno, al final estuvimos en la del 18-24, pero estamos en un muy buen soporte. La previsión para esta semana es que estemos en ya algo residual, donde haya ceros en cualquier comunidad autónoma. Menos habitual en el foco A4, pero también en ese foco A4 se pueden esperar tanto en Castilla y León, donde ya se ha ofrecido alguno, como en Castilla-La Mancha o como en Cataluña y Madrid. Estas dos serán las que más cuesten por solo problema de población, lógicamente. La probabilidad es mayor, pero en todas se puede producir ceros ya esta semana y eso nos llevará a una media en torno a los 20 decesos y en Castilla-La Mancha podríamos estar por debajo de los 5 decesos en media. Vamos a ver, insisto, si hoy tenemos ese primer cero. Y bueno, en cuanto a la desescalada, estamos gran parte de España, incluso media comunidad autónoma mía de Castilla-La Mancha, entra ya en fase 2. La semana que viene vamos a entrar muchísimo más en fase 2, veréis, porque ya desde el Ministerio se dice que no es necesario los 14 días a partir de hoy y el día 8 es fundamental, porque yo creo que no se va a volver a prorrogar el estado de alarma, van a quedar en mano de las comunidades autónomas el cierre de la desescalada y bueno, pues muchas comunidades autónomas van a pasar a fase 3 el día 8. Por lo tanto, ese día, digamos que va a ser el de desescalada no oficial, pero sí oficiosa, de final de desescalada no oficiosa. Y a partir de ahí, sobre todo el 15, pues veremos una España normalizada, preparada para afrontar el tema del turismo y para sacar a flote la economía de la mejor forma posible. Eso es lo que nos viene ahora y en eso tenemos que estar todos ahora, no en ver si fulanito o menganito tiene que estar en el gobierno. Esa es mi visión, ¿no? Y ahí están los milagros luego de otros países, ¿no? Cuando los vemos y nos sienta tan mal o no, pues quizá ese saber dónde se está en cada momento. Ahora es momento de unidad y de sacar el país hacia adelante. Nos gusten más quien nos gobiernan o nos gusten menos. Y desde luego, pedirles las responsabilidades, al menos la disculpa, como hizo en su momento Macron en Francia, ¿no? Al menos la disculpa. Y ese tratar de evitar que parezca que por tener el poder tienen la verdad absoluta y se han confundido más de una vez, ¿no? Tanto a nivel comunitario como a nivel estatal, más de uno. Bueno, pues simplemente la disculpa, nada más, ni nada menos, ya estaría muy bien, ¿no? Pero todos unidos debemos sacar este país hacia adelante y junio es el mes, ni siquiera julio. Junio es donde tenemos que estar, como dije desde el principio, y aquí tenéis los cierres, para mí todo habría acabado técnicamente en cuanto a sanitariamente en este mes. Ahora falta controlarlo y por eso la primera cosa que hay que hacer y que no se debe olvidar es mejorar nuestra sanidad por si vuelve otra oleada.
y trabajar en ciencia, trabajar por una vacuna. Nosotros también. Eso es lo primero que habría que hacer y después, desde la unidad, levantar el país. Y nuestro país depende muchísimo del turismo y estamos en plena temporada. No digo más ni menos, ¿no? Es suficiente. El tema de contagios, bueno, pues aquí tenéis. Se ha frenado. Esta semana hemos estado en 342 y la semana pasada eran 465. Se ha frenado esa caída tan rápida, ¿no? Pero está muy controlado. Aquí mucha gente aguarero pensando es que, ¡buah, cuidado! No, no, no. Los ciudadanos lo estamos haciendo bastante bien. Hay que seguir haciéndolo bien. Y hay que seguir tomando precauciones. La gente joven también, que sé que sois muy responsables porque os tengo y os formo día a día. La gente mayor, todos debemos guardar esas medidas de higiene y de distanciamiento social. Es necesario, pero fuera de ahí no hay rebrote, no lo hay, ni ha habido en ningún momento ni el más mínimo auspicio de que esto pasara. Y la semana va a seguir en esa tónica. Yo incluso soy bastante optimista y la llevo a 150. Estaría bien, no pasaría nada porque estuviéramos en 300 y la semana que viene en 200. Poco a poco hay que controlarlo. El tema es que la pandemia se controla así y que no haya nunca ninguna semana un valor por encima del anterior, sino siempre un poquito hacia abajo. Fijaos, Castilla-La Mancha lo ha pasado mal esta semana. En el régimen de contagios PCR nos hemos pero esto es el control también, estamos controlando a toda la gente, a los nuevos contagios y a sus, digamos, familiares, amigos, amistades, sus entornos, ¿no? Entonces, bueno, está costando un poquito más, estamos en 38 de media, yo creo que esta semana también va a ser mejor. Y, bueno, como veis, en medias semanales, lo que dije antes, la curva está cerrada. Hombre, lo deseable sería cero, pero esto lo tiene China y de aquella manera, después de 2 meses después de nosotros, ¿no? O sea, antes que nosotros. Por eso digo que poco a poco. Bien, vamos con las curvas o el análisis regional. En el análisis regional, deciros que todo fue bien. Durante el día de ayer se cerró una semana en donde, bueno, pues el foco A4 sigue siendo el foco A4, no nos vamos a engañar, fijaos, y no hay más que decir, que se produjeron. Y aquí se ve mucho más fácil. Cuanto más pequeñitos los números, siempre cuesta menos contar, ¿no? Si son 70 los decesos que hubo ayer, de ellos tenemos 60 aproximadamente que son desde el foco A4. Pues fijaos lo que digo, ¿no? Estamos en ese 70-80%, ¿no? Bueno, fuera de ahí, pues tenemos 9 ceros, tuvimos ayer, 9 territorios donde no hubo. Los contagios muy bajos, todavía el que aflora algo, siempre lo he dicho, Aragón, tiene teniendo ahí un pequeño, una pequeña zona un poco menos controlada, que yo siempre advertí de ella, que es la provincia de Zaragoza. Navarra, que fluctúa y de vez en cuando tiene algún repunte, y la Comunidad Valenciana quizás es por la dimensión que tiene, ¿no? Pero también recordemos que ellos mismos dijeron que aplicaban un principio de prudencia y preferían esperar una semana más para pasar a fase 2 todos juntos, ¿no? Bueno, pues el País Vasco también fluctúa, pero está bastante controlado también. Y ya digo, no hay mucho más que contar. La situación es la que es y es muy buena. El índice acumulado ha bajado. En España tenemos un 14 prácticamente, 14 contagios por 100.000 habitantes en 14 días. Es muy bajo. Es decir, estamos prácticamente, pues eso, en cifras de cierre total de curva y de control de contagios. Y bueno, pues en Castilla-La Mancha, ¿qué pasó ayer? El reparto provincial. Bueno, pues el régimen de contagios, lo que seguimos teniendo 34. Fijaos, sigue siendo un valor un poco elevado para nuestra región y para los que vivimos aquí. Fijaos que además hubo un repunte ayer sobre las cifras en Albacete, 13 contagios nuevos, ¿no? Bueno, pues hay que ver bien si es un control, supongo que es control y más control de test, y vamos a ver que cierre todo bien. Cuenca de Guadalajara ahora sí que están en otro nivel, es decir, que al final Cuenca tuvo una muy buena adecuación y están ya en fase 2 y tienen 0 decesos las dos y además muy bajo el nivel de contagios, está controlado, están para estar en fase 2 y bueno, pues el resto estamos ahí mejorando
y tenemos toda esta semana para tener las mismas cifras o mejores que ellos, que no me cabe duda que esa es la línea que apunta el modelo. El régimen de hospitalización, porque lo veamos también en esta comunidad autónoma, pues tenemos 50 UCI nada más y 181 en total de hospitalizados, nada más. Son muy pocos y bueno, pues por ejemplo, hospitales que estuvieron tan condensados en cuanto a régimen de hospitalización como el de Toledo, pues hoy, o ayer mejor dicho, tenía 25 personas hospitalizadas por el COVID, ¿no? O el Mancha Centro, ¿os acordáis? 9. Ciudad Real, ¿os acordáis también? 35. Albacete, la ciudad más poblada y de donde depende de su hospital, depende prácticamente la mayor parte de la provincia, 41. Bien, todos son buenas noticias. Cuenca apenas tiene 3, creo recordar. Guadalajara, 18. Es decir, estamos en el buen nivel y nuestros hospitales están prácticamente vacíos. Sigue entrando gente. Ayer entró uno, es decir, teníamos antes de ayer 180 hospitalizados y entre altas, entre los que se fueron y entraron, al final hubo una persona más, ¿no? Bien, pero es muy poco, estamos en muy buenos datos para indicar que la pandemia está controlada, no acabada, controlada, ¿vale? Y que todo va a seguir así. Bien, vamos a las curvas internacionales para ver un poco las distintas gestiones de la gente. ¿Qué ocurre con la gestión? Bueno, pues fijaos el tema, ¿no? Reino Unido, lo avisé, esa no tener claro el tema del confinamiento, relajar, etcétera, bueno, pues al final ha llevado a este país a ser la tercera potencia en tasa de mortalidad, justo después de nosotros. Pienso que podría llegar a cogernos, ¿no? A arrebatarnos esa segunda posición, justo después de Bélgica. Creo que sí, porque su régimen se está controlando bastante ahora, pero es bastante superior al nuestro y podría llegar a esos 600 decesos por millón de habitantes, ¿no? Vamos a ver qué ocurre, pero Reino Unido pues ya va hacia los 40.000 fallecidos oficiales, tiene apenas prácticamente 37.000 hoy, y bueno, Estados Unidos va a superar los 100.000, como os dije también, y bueno, pues si hay algún país que me sigue preocupando y le dije desde hace mucho porque se ha unido el hambre con las ganas de comer en cuanto a régimen de confinamiento, en cuanto a situación técnica y en cuanto a situación de la población, pues es Brasil. Brasil va a ser un foco muy fuerte, lo está siendo, y América Latina, nuestra América, la más cercana, creo que se va a ver muy dañada por ese foco también de expansión y vamos a ver cómo acaba. Desde luego no está para nada controlado. Yo sigo diciendo que está en meseta pico y vamos a ver para cuánto da. De momento prácticamente 23.000 fallecidos oficiales y casi 400.000 contagios. Y esto sigue mucho, día a día, aumentando muchísimo. Bien, el resto, Rusia también sigue aumentando bastante el nivel de contagios, pero parece que se ha amoldado un poco más y el régimen de decesos sigo sin creérmelo, pero bueno, es algo parecido a lo de China en su momento. Está en unos 3.500 ahora mismo la cifra, ¿no? Nada más, decir que Francia está bajando bien, Italia también, y nosotros seguimos en esa línea. Nuestro régimen de decesos y de contagios es inferior muchos días al de Francia y bastante inferior al de Italia. Hemos mejorado sobre esas curvas. Lo estamos cerrando bien y bueno, creo que se están haciendo bastante bien las cosas. Y la exposición externa, mejor ser prudente, y lo estamos siendo, a volver a abrir puertas, aeropuertos y que volvamos a tener algún rebrote, ¿no? Entonces, mejor cómo se están haciendo las cosas y esperar a julio para abrir todo el turismo. Hay que poner fecha, está claro, y hay que ayudar a que todo el sector turístico pues evolucione desde las medidas, ser ejemplo en cuanto a medidas de higiene y distanciamiento para que los que vengan bien y además se sientan bien aquí en nuestro país. Bien, eso es un poco toda la estructura. Bueno, el tema de focos que siempre lo cuento y no tengo la tabla puesta aquí, bueno, por decir que todo ha ido igual. Castilla-La Mancha quedará como la primera comunidad autónoma en tasa de mortalidad nacional, con unos prácticamente 1.500, estaremos en torno a los 1.500. Madrid será la segunda,
después La Rioja, y bueno, la primera en Europa en cuanto a foco, pues el Lombardía, con unos 1.600. Nueva York está por encima de los 2.500 y como subfocos provinciales, pues tenemos uno claro en España, que será siempre también la provincia de Ciudad Real, con unos 2.200. Eso es todo por el momento. Es el cierre de toda la estructura que hoy he contado, como casi lo hacía antes, pues un poco por cerrar el tema de previsión de este modelo. Y vamos con las conclusiones y las cifras para hoy de la previsión del modelo. Vamos con ello. Pues aquí tenéis el resumen una vez más de las previsiones para hoy, 25 de mayo, lunes. Ya os he contado cómo viene la semana de cierre total también del modelo. No lo voy a mantener más allá de esta semana, es una decisión que tomé hace mucho tiempo, pero sí voy a mantener la estructura de datos para poder hacer o seguir reflexionando sobre todo lo que ha pasado y todo lo que podía pasar o no, proyecciones, etcétera. Voy a mantenerlo, pero no para hacer previsiones, como ya dije o anuncié hace tiempo, ¿no? Esta semana sí, aún voy a intentar hacer alguna predicción, sobre todo a final de semana. Aunque ya es que no lo veo necesario en el sentido en que estamos en un límite muy bajo. Fijaos para hoy el modelo lo que anticipa. Otra cosa es lo que se produzca, pero bueno, ya sabéis que si por algo se ha caracterizado este modelo es por el acierto en muchas ocasiones. Me habéis animado continuamente a que siga con él, a que os dé información. Seguiré dando información. Seguir con él, pues todos los modelos tienen un fin, que es para lo que fueron creados. A partir de ahí, cuando ya ese fin está sobrepasado, pues seguir con él tampoco lleva a ninguna parte. Habéis sido muy exigentes y me habéis ayudado mucho. Incluso las críticas, las más fuertes, cuando me decían que no era, que yo me dedicara a otra cosa, que era economista. Bien, está claro que he aprendido mucho de epidemiología. He tenido grandes amigos médicos y enfermeros que me daban la otra información, la que no se ve en el modelo, para controlar las predicciones. Una información muy importante y que me enseñaron siempre que así era. Me estoy acordando de mis maestros, Antonio, Timoteo, etcétera, que siempre me decían que para hacer predicción había que conocer el tema sobre el que se predecía, ¿no? Y así, pues ya digo, he tenido grandes amigos, como me quiero acordar de José Manuel, me quiero acordar de Antonio, me quiero acordar de enfermeras, grandes enfermeras como Granada o como Rossi o como tantas y tantas personas que me informaban, o amigos del cole que están trabajando en hospitales como Elisa, como, bueno, mucha gente que yo contrastaba información y la mía personal, porque yo tuve también lo mío, como decía el otro, en casa, ya sabéis, ¿no? Bueno, pues, y sí que se pasó, al final, otra vez por privado, pero hemos conseguido saber, pues, el tema de inmunidad que podamos tener o no. Bien, agradeceros a todos este continuo apoyo, que sigáis ahí, porque voy a seguir trabajando con los datos, voy a seguir extrayendo información y voy a seguir contándola. Por supuesto, así lo hacía antes del modelo, desde un ámbito que era el más cercano a todo esto, que es la sociedad y la política. Y así lo hago con mi hormiga, para los que no lo conozcáis, que era un poco mi alter ego, ¿no? La sociedad como hormiguero y la hormiga como animal que no deja de trabajar. Bueno, pues agradeceros, insisto, todo esto y pensemos que aprender de todo esto socialmente cuesta. Cuando se estaban los balcones a finales de marzo, todo el mundo había aprendido la lección y todos íbamos a hacer muchas cosas después. El problema es que la sociedad, como tantos individuos, son conjuntos de individuos y al final, cuando las crisis dejan de actuar, cada individuo vuelve a buscar dentro de la sociedad su beneficio. Y esto ha sido así siempre. Por eso yo decía que ojalá, y tuvierais razón esta vez, ojalá, quiero seguir pensando, pero ahora solo queda la unidad, la de los balcones, aquella. Seguir unidos para trabajar, porque hay que salir de esta crisis. Ahora ya no epidemiológica, ahora es una crisis social y económica. ¿Hacer la política también merece la pena? Yo creo que no.
Y estoy siendo muy crítico con mucha gente. Creo que no. Creo que ahora es el momento de crisis social, que bastante es, y económica. Y eso se aflora y se actúa con ello solo de una manera, con la unidad. Todos a una. España es nuestro país. Y España hay que sacarlo a flote. Con medidas económicas, con medidas justas y con medidas sociales. Y es la única manera. Dejemos otras crisis para después, porque si no, nos habrá ganado también el virus en otras cosas, como sociedad. No me gustaría que fuera así. Recordemos cuando las cosas iban tan mal y todas las cosas que íbamos a hacer. Eso sería la forma. Bien, esta semana, insisto, todo está cerrado, muy buenos datos tenemos, estable, sin rebrote. Ese sería un poco el resumen de todo. Y para hoy, insisto, cifra de decesos, pues estaremos en 28.786. Eso significa que, vamos a ver si es así, tendremos 34 decesos más. Es decir, estaremos en uno de los mínimos de esta pandemia. En Castilla-La Mancha, 2. Ojalá y me equivoque y sean 0, porque hay bastantes probabilidades de que esto sea así y no sean más. Y bueno, UCIs, para todo el sistema, 710 al cerrar el día tendremos hoy como dato. En Castilla-La Mancha, unas 43, ojalá y sea así. Y ojalá y sea menos, como siempre digo. Contagios, el régimen cae. Y cae aún por debajo de los 300. Vamos a ver si también es así. Estaríamos en 264. Y en Castilla-La Mancha en apenas 13. Y ojalá y fueran menos. Y bueno, todo eso nos lleva, yo siempre os muestro también a las proyecciones del acumulado fin de curva. Estaremos en unos 30.000 decesos, no llegan finales, y unos 3.000 para Castilla-La Mancha. Estaremos en contagios finales PCR por encima de los 240.000. Digo, cuando acabe toda la pandemia. Y, pues, puede ser a finales de junio, cuando ya se produzca el último, etcétera, como está ahora Corea del Sur o como está ahora China. Pues a ese nivel me estoy yendo. Un mes más, supongo, más o menos, para estar en una situación de ceros continuos, pues estaremos en torno a esas cifras. Si el estado de alarma se hubiera hecho antes, pues sí, pero que esto es fácil hacerlo ahora y simplemente es para pues pensar en que hay países que lo supieron ver antes, evidente, y que no es ningún milagro, simplemente es actuar antes. Aquí no fue así, pero aquí y en otros países, y nadie lo vio, nadie, insisto, ¿no? Bien, pues con estas grandes cifras os dejo para hoy, porque son muestra de que hemos ganado esta primera batalla. Ahora, ya digo, invertir en ciencia, invertir en sanidad y invertir en ayudar a que todo un tejido empresarial, todo un sector turístico fundamentalmente, actúe y nos saque a flote. Esa es la intención, y hacerlo de forma unitaria. Un abrazo, hasta siempre. Y nos vemos pronto, no os preocupéis que vuelvo con más análisis esta semana seguro.